hasta que los derechos humanos estén al centro de la democracia. La dirigente social continúa con su compromiso, pero ahora desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. La sobreviviente de prisión política fue apresada a fines de 1975 cuando era militante del extinto Movimiento de Acción Popular Unitaria y torturada durante su embarazo, perdió al bebé en su vientre. Hoy, la subsecretaria Oberreuter tiene la misión de poner en práctica todo lo que criticó como una sobreviviente de la dictadura, que tuvo que luchar por verdad y justicia. Ahora es el turno de obtener la anhelada reparación. Y Aide Oberreuter está con nosotros esta noche. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Eduardo. Primero quiero preguntarle cómo toma el hecho de hoy día ser subsecretaria de Derechos Humanos, en algo que yo decía, ha sido finalmente uno de los motores de su existencia en la búsqueda de justicia. Yo creo que todavía no termino de hacerme cargo de lo que implica esto. Sin embargo, lo tomo con gratitud, con emoción. Y me hago cargo de que cuando el presidente decidió ponerme a mí, que soy una dirigente de derechos humanos, histórica, también está reconociendo a través mío a una enorme cantidad de sobrevivientes de prisión política y tortura y de personas que en general fueron represaliadas durante la dictadura. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos claro de que los temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición siguen estando presentes hasta el día de hoy. El estallido nos dejó claro que aquello podía volver a suceder en Chile. Yo me siento honrada, me siento desafiada también y me siento a ratos un tanto preocupada por la enorme cantidad de expectativas que hemos generado con esta nominación, porque son muchos los que cotidianamente nos hacen ver lo importante que es que finalmente una persona que efectivamente conoce en sí misma de los temas y que ha sido un líder durante todos estos años haya sido reconocida por la presidencia para asumir este rol. Aide, hay personas que cuando abordamos casos como este, acá por ejemplo en el programa, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, de las heridas que quedan, para un grupo de personas eso es seguir dividiendo, es seguir escarbando en el pasado, es seguir manteniendo vivo el dolor. Muchas veces a uno le dicen, una de las críticas es, ¿hasta cuándo con esto? Miremos para adelante, sigamos para adelante, nos quedamos pegados con esto. ¿Qué le podría decir usted a esas personas que plantean esa crítica respecto a estos temas, que en el caso particular de usted fue de su propia existencia? Mira, la verdad es que yo creo que hay una cuestión básica para vivir en sociedad y eso tiene que ver con la empatía, ¿no? La capacidad de hacer propio o de comprender y ponerse en el lugar del otro. Y entender que además no hay ninguna posibilidad de una construcción democrática de una sociedad sin que entendamos y solidaricemos fraternalmente con lo que al otro le ocurre. En la medida que tú tienes una mirada individualista, ¿no? Una mirada en la cual solo importa lo que yo, bueno, entonces vives en un eterno presente. Las personas son su historia y una de las cosas más importantes es reconocer los valores y la dignidad que en ellas puede haber también. En Chile hay una enorme cantidad de personas que con mucha dignidad han llevado en calma y en silencio muchas veces este tipo de situaciones de las cuales fuimos objeto. Yo misma, tú dices, usted es testigo, usted es un referente. Ya, sí, yo misma, porque fui dirigente por muchos años sin decir una sola palabra sobre lo que a mí en particular me había sucedido. Y esto es porque los dirigentes tenemos una suerte de consenso
no explicitado acerca de no poner por delante de los demás la situación particular. Y por lo tanto, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la defensa de las personas que fueron agraviadas, siempre ha estado por delante en un sentido colectivo y no en un sentido individualista. También es una manera nuestra de decir que no compartimos una mirada individualista, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿qué le diría yo a las personas? Les diría que les haría mucho bien tener una mirada no individualista de las cosas, porque al fin de cuentas vivimos en sociedad, construimos en sociedad, y cada día también existe la posibilidad de que, de no cambiar la forma de ver las cosas, ellos sean objeto de un agravio o su propia familia. Y en ese caso, probablemente de la peor manera, van a constatar que es absolutamente imposible pasar la página frente a violaciones de esta naturaleza, y que además las sociedades no se pueden construir de esa manera. Las sociedades se tienen que construir en armonía, restañando heridas y avanzando en respeto mutuo y en valoración de las opiniones discrepantes también, ¿no? Hay un documental, se lo recomendamos, se llama Aidé y el pez volador, donde se relata la historia de Aidé, que nos visita el día de hoy. Y dentro de lo que uno sabe de lo que le tocó vivir a usted, bueno, todo es desgarrador, todo es brutal, pero hay una frase que se utilizaba en aquel entonces cuando mujeres como usted las indujeron a un aborto, que es decir, un terrorista menos. Es decir, la criatura que estaba en gestación, por el solo hecho de morir, significaba un terrorista menos, lo que hablaba de la misericordia de los sujetos que estaban realizando aquellos actos deleznables, ¿no? Usted ha luchado por la justicia. Hay una pequeña sentencia en el caso suyo, pero parece que no alcanzara los niveles de gravedad de lo que a usted le tocó vivir. Cuéntanos, por favor, esa búsqueda de justicia suya, personal, y desde ahí empezamos a relatar, ¿no?, esta plataforma que le permite hoy día a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Primero, lo que hay que aclarar respecto de mi caso es que no es que accidentalmente yo haya perdido mi bebé. Yo pedí que por favor tuvieran consideración por mi estado de embarazo y decidieron deliberadamente abortarme. Y ahí el argumento de un terrorista menos, porque dentro de la lógica perversa de ver en el otro un enemigo, el enemigo interno, claro, ¿no? El enemigo interno. Entonces también un bebé de vientre podía convertirse en un potencial terrorista. Una vez que salió este documental quedó meridianamente claro que había una cantidad importante de mujeres a las cuales le pasaron cosas semejantes y que guardaron silencio. No como yo, porque tenía un rol de dirigente que no quería anteponer ni convertirme en caso emblemático ni nada, claro, sino que muchas veces simplemente por el dolor inmenso que les producía o simplemente porque no querían que su familia supiera lo que les había pasado y cómo les había pasado. Así es como llegamos a la Comisión Valech en 2003. Y en esa comisión yo dije, es tiempo. Voy a mencionar al menos que fui deliberadamente abortada. Y lo hice. No fue lo más relevante en mi declaración porque yo había sido objeto de más de una prisión y por lo tanto existían suficientes antecedentes como para que me calificaran. Uno daba testimonio para ser calificado por una comisión de verdad en relación a la prisión política y tortura. Bueno, dejé constancia de aquello. Luego vino una periodista que es bastante conocida, que es Alejandra Matu, que en ese tiempo estaba en Plan B, y ella me dijo que iba a hacer una entrevista sobre las mujeres prisioneras políticas. Yo
Dije, qué maravilla, finalmente alguien se da cuenta que las mujeres fuimos prisioneras políticas por nosotras mismas. Hasta ese momento no tenía... Hasta ese minuto nadie nos preguntaba mucho nada, creían que siempre éramos la esposa de alguien, la pareja de alguien. El rol de la mujer estaba como en la vicaría de la solidaridad, buscando a los suyos. Buscando a los suyos, que está muy bien, digamos, pero en estricto rigor, cada cárcel de este país, cada campo de concentración siempre tuvo una cantidad importante de prisioneros. De hecho, en rigor, su madre y su hija fueron también torturadas. Así es. Ellas fueron primero secuestradas para lograr mi entrega. Bueno, y eso es una práctica frecuente, digamos, no es algo... Bueno, Alejandra hizo esta entrevista y ahí sucedió un hecho, yo creo, extraordinario desde el punto de vista de lo que significa como acción ciudadana, digamos, porque simplemente sobre la base de la lectura del artículo, un señor, don Vicente Barzana, un señor que no me conocía, que solo leyó el artículo de Alejandra, decidió presentar la denuncia respectiva y así se dio inicio a la querella. Yo no hice la querella, la hizo él. Yo tuve que ratificar la querella. ¿Por qué no la había hecho? Bueno, por distintas cosas. Una, porque no quería anteponer mi causa como una causa única. Yo sabía que era una causa que podía ser muy llamativa y que por lo tanto podía terminar convirtiéndose en lo que no quería, que era un caso emblemático. Y eclipsando las otras. Eclipsando otras situaciones que era evidente que había que avanzar. No, los amigos del alma. ¿Cómo podía ser que durante tantos años me hubiera quedado callada? Más aún cuando como resultado de estas agresiones yo había sufrido indeciblemente por el tipo de cicatriz dirigente, lo que estaba haciendo era contribuir a la impunidad. Y estaba contribuyendo a mantener en silencio el hecho de que mi bebé de vientre había sido asesinado y quién sabe cuántos más. Obviamente la condena fue exigua, miserable, no está a la altura. Se me dijo que los bebés de vientre no eran sujetos de derecho, porque no alentaban vida y por lo tanto no podían ser reivindicados como seres vivos con derecho de no ser asesinados. Y por lo tanto se pronunciaron exclusivamente sobre mis torturas, no del bebé. Eso derivó en algo que consigna el documental, ¿no? Derivó en que decidí hacer, suena violento lo que voy a decir, pero decidí hacer justicia por mano propia. Esas personas, los agresores, habían sido condenadas a 3 años y 1 día, o sea, arresto domiciliario. Cumplieron en mayo de 2019 y están libres de polvo y paja, manteniendo sus pensiones institucionales, manteniendo todo. Bueno, pues yo decidí que para yo poder estar en paz con esta historia, iba a liberar por mí misma a mi hijo, dotándolo de una nueva identidad y de una nueva condición en la naturaleza. Y lo convertí en un pez volador. Mi hijo se convirtió en un pez volador porque los peces voladores nunca andan solos y yo sabía que había más niños como él. Lo convertí en un pez volador porque los peces voladores, y que son reales, los peces voladores cuando los quieren encontrar en la mar, vuelan, y cuando los quieren encontrar en el cielo, nadan. Y yo quería que mi hijo tuviera las mejores condiciones para sobrevivir en esta nueva identidad. Y me fui con 40 personas, que son la edad que él habría cumplido. En ese momento me fui a la mar, frente al cuartel Silva Palma de la Armada de Chile, donde fue asesinado, y lo liberé al mar y el cielo. Lo regalé para que fuera libre. De muchas maneras, Mariano Puga me dijo, porque nos acompañó, me ayudó en la reflexión, me acompañó todo el tiempo. Me dijo, bueno, pues acabas de parir a tu hijo finalmente, ¿no?
Y así fue que mi hijo se fue. Y ahí cada vez que yo quiero encontrarlo nuevamente, mi hijo está acompañándome en el mar y el cielo. Ese fue mi acto de justicia personal y creo que hice lo correcto y creo que además de alguna manera señalé un camino que tiene que ver con la vida, con la renovación de la esperanza y con la fuerza que a nosotros nos acompaña, porque aunque nos hayan querido matar, nos mataron muy mal. Y aquí estamos cantando y sonriendo, y ahora, como subsecretaria de Derechos Humanos, también honrando la memoria, no solo de él, sino que de todos aquellos que no sobrevivieron. Yo no sé si voy a representar lo que a lo mejor muchas personas están pensando en este minuto, que están escuchando su testimonio, emocionándose, por cierto, con el relato. Quisiera saber de dónde sacan esa fuerza. He tenido la oportunidad de conversar en este programa con muchas personas que vivieron situaciones similares a la suya. Y muchas veces me he quedado con la sensación de estar frente a personas que han hecho algo que es inusual, que es muy potente y que sin duda puede ser una lección y un aprendizaje para aquellos que no lo hemos vivido. Yo la veo a usted hablar con una dulzura, con una ternura de un hecho tan brutal, de haber liberado quizás todo ese dolor, porque finalmente yo creo que lo que buscan los opresores de todos sentidos es que uno se mantenga con esa pena, ese sufrimiento hasta el último día de su vida, y su derrota es justamente su sonrisa. Yo creo que no debe ser un camino fácil, debe estar lleno de espinas, de tropiezos, pero ¿de dónde sale esa fuerza? ¿Cuál es el secreto detrás de ello? Si es que lo hay. La verdad es un misterio, Eduardo. Yo era una chica porteña de colegio de monja que soñaba con quizás dedicarse a la danza, quizás ser astronauta como la Valentina Tereshkova, quizás algún día poder ser capitana de un barco como mis abuelos. Y por supuesto ser de izquierda cuando fuera grande. Pero desde luego nunca estuve preparada para que el solo hecho de ser la representante de la carrera de Historia en la FECH de Valparaíso, había sido electa democráticamente, claro, me convirtiera automáticamente en un ser buscado, vivo o muerto. Ese fue su delito, ser representante de una federación estudiantil. Representante de una federación de estudiantes a la cual cada carrera llevaba un representante. Y bueno, de ahí en más comenzó la persecución y es muy curioso, pero por lo menos yo creo identificar un momento en el cual esa niña se encuentra con un ser que tenía dentro en tortura. Por lo menos yo tengo ese recuerdo, que en tortura, cuando sentí que me iba a morir, me di cuenta que dentro de mí había un ser que tenía una fuerza indecible y que ese ser iba a sobrevivir. No sé yo si iba a sobrevivir en espíritu o a sobrevivir en cuerpo. No tengo cómo asegurarlo, no tengo ni siquiera cómo explicarlo, pero yo sentí que dentro de mí había algo que era de una fuerza y de una energía tan grande que yo con toda seguridad iba a sobrevivir exactamente para hacer aquello, para no permitir que el terror venciera, para no permitir que el terror me impidiera cantar, bailar, sonreír, ojalá tener más hijos. Me dijeron, nunca más vas a tener un hijo. Tuve un hijo, otro hijo. Y así me fui encontrando en la vida, además, con belleza. Estoy viendo ahí a la Anita González, maravillosa mujer. La vemos en un monitor que tenemos acá en el estudio. Maravillosa mujer. Y me fui encontrando con tanta gente.
tan hermosa, que también cargada de dolores iba por la vida, también cantando, bailando y luchando, ¿no? Organizándose, buscando lo suyo. La Anita buscó toda la vida, toda la vida. Se murió esperando, como tantos otros. Pero ahí estaba ella con su sonrisa oreja a oreja, ¿no? Ustedes escuchan a Aide Oberreuter, ella es la subsecretaria de Derechos Humanos, víctima también de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, regalándonos también esto que usted ha escuchado, ¿no? Que saco yo con describirles, si usted lo escuchó, y probablemente tienen la misma sensación de emoción y congoja que probablemente compartimos. Me gustaría conocer, desde su experiencia ahora ya, su rol como subsecretaria de Derechos Humanos, cuáles son las deudas, hay hartos temas pendientes, hay cuestiones con la Comisión RETIC, en fin. Hacemos una pausa, ¿sí? ¿Les parece bien? Hacemos una pausa, respiramos profundo también, y ya continuamos con más de Mentiras Verdaderas. Estamos con la subsecretaria de Derechos Humanos, estábamos compartiendo su historia, su vida, pero también hoy día, ya desde la administración del Estado, Aide Oberreuter conversando con nosotros. Aide, antes de llegar a ser subsecretaria, ¿cuál era tu cercanía o tu relación con el Frente Amplio? La verdad es que sucedió de una manera bastante natural. ¿Ya? Que en un momento determinado yo constatara que estaba necesitando de alguna manera tener una interlocución con gente que estuviera pensando el país de una manera diferente de la exclusivamente circunscrita a la interpretación de los derechos humanos como algo vinculado solo a la dictadura. Ajá. Hacía mucho tiempo que venía pensando que era necesario, escribía al respecto, planteaba cosas en las organizaciones, pero sentía que claramente en la medida que había una gran cantidad de deudas del Estado de Chile en esas materias, entonces nadie estaba dispuesto a tener una mirada amplia de los derechos humanos en el tiempo y en la concepción de qué es lo que abarcaban los derechos humanos. Y así las cosas, uno va diciendo lo que piensa y de pronto naturalmente se van produciendo los encuentros fortuitos, maravillosos, con personas a las cuales incluso a veces concurrí simplemente a retar porque habían dado una opinión que no correspondía a la realidad que pretendían reflejar respecto de las deudas del pasado y que terminaron siendo grandes amigos y personas con las cuales he caminado hasta el día de hoy. Y con las cuales efectivamente hemos ido elaborando teoría, hemos ido elaborando opinión. Y yo creo que también en alguna medida aquello se materializa en el reconocimiento que hace el presidente en este cargo me pone a mí, claro. Fija, o sea, pero mi cercanía con el Frente Amplio es bien como intelectual en un sentido. Y por otro lado, es una cercanía que tiene que ver con la profunda ternura y esperanza que me producen desde que se convierten en pingüinos y que luego en 2011 salen por las calles a hacer las cosas más ingeniosas que no se habían visto en décadas y que tienen la fortaleza y la rectitud moral también como para enfrentarnos a los mayores y decir, esto está mal, vamos para adelante, ¿eh? Y vamos juntos. Y finalmente lo que a mí me pasa con ellos no solo es que me enternecen y me desafían, sino que además al tener conciencia yo de que soy una generación que va de salida y que tiene que necesariamente transmitir el legado de las experiencias que tuvo, y concretamente siendo una dirigente tú no tienes muchas posibilidades de generar una, no sé, una academia al respecto. Entonces en la práctica yo empecé como a sentir que era mi oportunidad de transmitir experiencia, forma de abordar los temas y también formas de yo aprender y producir este trasvasije transgeneracional
que permitiera que nos nutriéramos una generación de la otra, y así fui haciendo amigos en todo el Frente Amplio y bueno, y sus alrededores también, digamos, y fundamentalmente con gente joven. Gente joven que además tenía la singular cualidad maravillosa de volver a pensar el país. Gente joven que pensaba no solo en una educación gratuita y de calidad, sino que además pensaba que el proyecto tenía décadas por delante. Hoy día estamos viendo un hito más del proyecto que ellos han tenido en su corazón desde hace mucho tiempo. Y yo afortunadamente alcancé como a verlos empezar a funcionar y poder acompañarlos. Y hoy día son parte de mi equipo, por ejemplo. Y estamos ahí 3 días, ¿ah? Sí, yo soy... Tan recién, claro. 3 días. Quiero señalar, y lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, hay varios comentarios que están llegando a través de redes sociales con el hashtag AID o ReuterMB, que es tendencia en este momento en Chile, y hay varias consultas o preguntas de temas de agenda que tienen que ver con el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Uno de ellos tiene que ver con la Comisión Balich. Recordemos que se impuso un secreto de 50 años para los casos y documentos procesados, es decir, no se puede acceder a estos expedientes. Sin embargo, se ha hablado recientemente, hay una discusión en la Convención Constituyente y todo lo demás, de terminar con ese secreto. Esto ha generado grupos que están a favor y grupos que están en contra. Luciano Fuyú, por ejemplo, abogado de derechos humanos, o Álvaro Varela, que fue parte de la comisión, están en contra de aquello, porque sería revictimizar a algunas personas que confiaron en ese secreto y abrieron su propia experiencia. A su juicio, ¿es importante revocar este secreto de 50 años planteado en la Comisión Balich? Desde luego, es más, han pasado 15 años de silencio que no han hecho otra cosa que favorecer la impunidad. Las sociedades en su conjunto son afectadas por este tipo de materias, por estos daños que se le hacen, y por lo tanto, al final de cuentas, lo que revictimiza es el silencio. El silencio no es fructífero. El silencio, además, no lo pedimos nunca las víctimas, sino que nos muestren cuál es el documento que les firmamos diciendo: yo quiero que mi información se mantenga en secreto, incluso para los tribunales. Nadie nos consultó. ¿Y los tribunales no pueden acceder a eso? Porque una de las cosas que planteaba Varela era que aquellos que lo requirieran desde el punto de vista legal... Bueno, pues que el señor Varela recuerde que esas son conquistas que hicimos las propias organizaciones, dando la pelea por tratar de destrabar esto, y que se han ido abriendo sucesivamente espacios para que siquiera los jueces puedan conocer la historia, porque de lo contrario, nuevamente, si al señor Varela le preocupa la revictimización, a lo que ha condenado a los sobrevivientes de prisión política y tortura es a contar una y otra vez lo que ya les partió el alma contando en la Comisión Balich. Permítame un segundo, porque tenemos que hacer en 30 segundos, solamente 30 segundos para escuchar un buen consejo de Evan Williams y seguimos hablando de este caso y de este tópico y otros más. Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Downright. Tremendo consejo de Evan Williams. En Chile, antes de la pandemia, las ofertas de teletrabajo no superaban un 0,5% de las oportunidades de empleo. Hoy alcanzan más de un 15% de las postulaciones al año. Seguridadamerica.com cuenta con la tecnología de asistencia remota con respaldo, la nube más segura y potente del mercado. Evita la pérdida de datos importantes, mejora la productividad y proteja a su empresa ahora. Ojo, esta semana, por nombrar mentiras verdaderas, puede solicitar un 20% de descuento. Seguridadamerica.com, fortaleciendo y cuidando el teletrabajo. Seguridadamerica.com, tienes el código QR en pantalla para que puedas acceder también a este mundo de protección para tu empresa. Acompáñame, por favor. Interesante
la mirada, Aide, respecto a levantar el secreto del informe de la Comisión Valech. ¿Qué pasa o qué podría pasar con aquellas personas que dieron su testimonio y que no quieren que se sepa, por el motivo que sea? Mira, hemos elaborado un proyecto de ley, esta vez sí, consultando a las distintas organizaciones, a las personas directamente afectadas, cosa que no nos regaló el gobierno de la época, digamos, ¿no? Hemos hecho un proyecto de ley que, entre otras cosas, contempla que todas aquellas personas que no quieran que su información sea conocida puedan explícitamente señalarlo en un documento legal. Perfecto. Y que por lo tanto sus informaciones en particular queden a recaudo. O sea, pero una decisión salomónica, claro. Exactamente, y que todos aquellos que sí quieran que quede a disposición de los tribunales y se pueda investigar, porque tampoco es que estemos pidiendo, Eduardo, que la información quede puesta en los diarios, digamos. No estamos buscando eso. Estamos buscando que por un lado quede a disposición de los tribunales, que quede como parte de la historia nacional, como parte de la verdad nacional, y para eso hay una institución del Estado que cumple esa función. El Archivo Nacional, cada tantos años, cada 5 años, recibe todas las acciones del Estado. Bueno, pues en el caso nuestro, esa información no está en el Archivo Nacional. Nosotros queremos que pase a ser parte documental de ese archivo y que quienes no quieran, bueno, pues tengan la opción de objetar. Correcto. Expresamente en el caso de... ¿Solo se podría a través de una ley? ¿No podría el Ministerio de Justicia actuar administrativamente? La verdad es que hasta ahora solo se ha abierto la posibilidad de que sea bajo una nueva ley. Perfecto. ¿Cuáles son las primeras medidas que esperan implementar desde el Ministerio de Justicia? ¿Es una urgencia responder, por ejemplo, con avances en el tema de los llamados presos de la revuelta? O, sumando ahora también la situación de la Araucanía y el petitorio que ha surgido desde los pueblos originarios de lo que ellos consideran presos políticos. Sí, mira, en lo que se refiere a las tareas inmediatas, las tareas para las cuales nosotros como ministerio hemos sido mandatados de urgencia, yo creo que son de dominio público, ¿no? El presidente lo ha dicho con toda claridad. Vamos a seguir buscando, eso significa un plan nacional de búsqueda radicado en el magnífico programa de derechos humanos que es heredero de la Comisión Rettig, que tendrá esa responsabilidad y que yo tendré que preocuparme de que efectivamente se avance en esa dirección. Tenemos por otro lado una preocupación privilegiada respecto del tema de los denominados presos políticos de la revuelta y de las víctimas del estallido social en los más diversos niveles de mutilación que se produjeron como resultado de la violencia de Estado en contra de ellos, ejercidos por sus manifestaciones. En ese caso estamos ya avanzando, hemos dado inicio a una ronda de reuniones con familiares de prisioneros de la revuelta, del estallido social. Estamos trabajando en tratar de dar una serie de pasos que permitan ir desatando los nudos, porque las condiciones de cada una de las situaciones son diversas. Entonces ahí hay, por un lado, posibilidad de retiro de querellas, que estamos haciendo eso, pero no es solo se anunció con las retiras de querellas, claro, pero hay querellas que van por seguridad interior del Estado, pero que van como parte del Estado mismo, otras que han venido por parte de otros tipos de autoridades, y por lo tanto vamos a seguir avanzando en ello. Eso es una señal importante, pero también estamos evaluando la posibilidad de avanzar en diversas versiones de indultos y vamos a avanzar también, incluso si es pertinente y necesario, en el mejoramiento de las condiciones de detención de quienes...
Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con la prisión preventiva, que ha sido usada y abusada de la misma manera que la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un mecanismo de disciplinamiento simplemente para mantener a la gente en pandemia, en una cárcel común, encerrado una y otra vez, además, con una persecución permanente. Hay más de 2 años y lo que hay que ver es que ya basta de dolor. Detrás de cada una de esas personas hay familias que viajan el día entero para llegar a una cárcel, familias que llevan con mucho cariño y con mucho esfuerzo una encomienda que a veces no llega. No llega. ¿Ya? Claro. Hay familias que están esperando que esos hijos puedan estar con sus propios hijos. Y ya es demasiado. Entonces es tiempo de restañar heridas, es tiempo de facilitar que efectivamente esas personas vuelvan a casa y puedan seguir con sus vidas. 2 cosas, le pregunto de inmediato. Una. Hablaba de... criminalizar o no sé, si quieres condenar a alguien a priori, creo que cometes un grave error. Los tribunales tienen que funcionar, se tiene que hacer la investigación respectiva y se tienen que determinar con la mayor cantidad de pruebas disponibles cuál es realmente el delito que esa persona cometió. Hasta ahora lo que tenemos es una inmensa mayoría de personas que hasta el día de hoy permanecen en una situación en la cual los testigos son testigos que dicen cosas que son los únicos testigos y que son situaciones en las cuales uno mínimo que siente que más bien hay un afán de castigo que el de en realidad hacer justicia. La justicia en sí misma vendría a ser como el mantenerlos encerrados. Eso no parece ni justo ni correcto. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar la manera de que efectivamente se haga justicia, que se avancen las investigaciones, que se cierren las que se tengan que cerrar y que bueno, tú mencionabas el tema de evaluar que si caso a caso, ya te he dicho, todos los caminos van a servir. El presidente ha sido claro en decir que si hay que evaluar caso a caso lo va a hacer. Pero por otro lado también ha sido claro en decir, búsquense todos los caminos posibles para resolver, porque la solución de los problemas sociales y políticos no puede ser el mantener a la gente encarcelada, como si estuviéramos en la Edad Media, y cualquiera que disintiera con el rey tuviera que morir engrillado en un calabozo para siempre. Esta es una sociedad que se presume democrática y como tal tiene que actuar, o al menos parecerlo, ¿no? Tiene que actuar como tal. Nosotros queremos de todo corazón contribuir en ello y sobre todo teniendo a la vista a quienes han sido represaliados, pero también, sobre todo, a sus familias. Lo último que le alcanzo a preguntar, por una cuestión de tiempo, se escuchó en varias de las actividades del presidente Gabriel Boric gritos de cárcel para Piñera. Se ha hablado también de una persecución por sus eventuales responsabilidades en violación a los derechos humanos. ¿Hay una línea de acción por parte del Ministerio de Justicia respecto a lo que sucedió durante la administración de Sebastián Piñera y su eventual responsabilidad? Lo que yo entiendo es que respecto de Sebastián Piñera hay acusaciones internacionales. Hay una serie de instituciones internacionales, entre las cuales está la Fundación Baltasar Garzón, ¿no? Que han ingresado acusaciones por delitos de lesa humanidad en contra del expresidente Piñera. Entiendo también que hay organizaciones que se han hecho parte desde Chile respecto de ello. Y cada una de esas cosas están haciendo el camino que les corresponde hacer. El candidato Gabriel Boric en su momento en un debate le dice a Sebastián Piñera que se dé por notificado, claro. ¿Eso puede ser algo que le cobre a la administración de Gabriel Boric? Yo hasta ahora no he visto que lo reitere, pero sí sé que el presidente electo hoy y el presidente ya en funciones claro, lo ha dicho en su momento, y bueno, ya veremos lo que sucede. Pero en tanto, lo relevante no es lo que haya dicho o dejado de decir él, sino más bien aquellas acusaciones que ya están en curso.
por exactamente las acciones que él acometió en contra de la ciudadanía manifestándose durante su mandato. Aide, muchísimas gracias por venir a Mentiras Verdaderas, gracias por compartir su testimonio y desearles éxito, al igual que como lo hemos dicho siempre, ¿no? Éxito a todos los que hagan la gestión, si le va bien al gobierno, le va bien al país, así que pues, éxito en todo. Gracias, Eduardo.